Ah, perfecto. Ahí te dejo la palabra, Francisco. Súper. Hola, ¿cómo están? Sofía, Daniela, María Isabel, Polet y Marcela. Vamos a ver un tema. Ahora voy a compartir la pantalla. Espérenme un poco. Vamos a ver la pantalla. Ahí está. Vamos a compartir. Sofía Torres, Julián González, Marisa. Gusta el control de los flotantes. Ya. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Perfecto. Y aquí esta cosa se me achicó un poco. No sé cómo devolverme. Ahí está. Vamos a ver esto. Ocultar, control de reunión flotante. No sé cómo ocultar estos chicos que hay acá. Ahí está. Ya. Listo. Vamos a comenzar con el tema. Lo que nos trae hoy día es el tema de las prótesis removibles en personas mayores. Yo soy Francisco Díaz, soy el director de SEDAM Chile y soy dentista que se dedica a la atención de pacientes mayores. Voy a ver. ¿Cómo me devuelvo aquí? Aquí. Nueva función de compartir pantalla. Ya, compartir. Listo, ahí está. ¿Me ven? ¿Se ve Ahí sí. PowerPoint? O sea, sí se ve, pero no se ve como a modo de presentación. Ah, ya, perfecto. Ya, apartamos. Entonces, las prótesis removibles en las personas mayores. Los temas va a ser generalidades de las prótesis removibles y las recomendaciones en pacientes con demencia que usan prótesis removibles. ¿Ya? Ahora, ¿por qué cuidarla? ¿Ya? ¿Devuelven más que sonrisa? O sea, es súper importante considerar que no solamente es una cosa estética, ¿ya? Las prótesis removibles no solamente son devolver los dientes, que pueda sonreír bien, no, sino que vamos a devolver también funcionalidad, ¿ya? La capacidad de volver a comer, la capacidad de volver a relacionarse el paciente y estimularlo también, porque el uso de prótesis removible estimula la cognición, ¿ya? Y al devolver una función perdida, ¿ya? Ahora, ¿te puede ser funcional sin prótesis removible? Si el paciente no tiene prótesis, ¿ustedes creen de que siempre es necesario hacerles prótesis? Esa es una disyuntiva bien interesante, algo que es importante considerarlo cuando uno tiene este tipo de pacientes que, por ejemplo, no han usado prótesis por años, por 10, por 20 años. En ese periodo de tiempo ellos lograron funcionar, ¿ya? El hecho de devolver la funcionalidad en etapas avanzadas de la vida quizá no es lo más adecuado, por eso hacer una valoración integral adecuada es una de las cosas más fundamentales que uno debe realizar en este tipo de pacientes. Entonces, ¿se puede ser funcional sin prótesis removible? Sí se puede, pero depende del caso, ¿ya? Porque este paciente sí funcionó. ¿Mm? Entonces, es importante considerar ese tema y ver
cada caso con pinza. ¿Mm? Un poquitito más de las prótesis dentales removibles. ¿Cómo se fabrican estas prótesis? ¿Y qué es lo que se realiza para poder obtener este resultado, este producto, que es este elemento que devuelve la funcionalidad, la estética, fonética, la capacidad para masticar y la autoestima del paciente? Primero parte con un examen de la boca, de la cavidad oral, que es súper importante, no es llegar y hacerlo, porque con eso nosotros vamos a poder determinar qué es lo que va a ocurrir después con el tratamiento. No todos los pacientes son candidatos para poner prótesis removibles, sobre todo si las han perdido en mucho tiempo, en personas de edades avanzadas, ¿ya? Luego vemos el plan de tratamiento. ¿Cómo se hacen estas prótesis? Ahora les voy a explicar en forma bien somera cómo se realizan, que básicamente es la toma de muestras, la toma de moldes, de impresiones, y se hacen una serie de pruebas que a nosotros nos permiten devolver la función perdida. Pero ojo, esas pruebas requieren de alta colaboración por parte del paciente. Entonces, nuevamente, la pertinencia del desarrollo de un tratamiento es complejo, ¿ya? En pacientes de edades avanzadas. Por ende, hay que ser muy, muy responsable al momento de prescribir este tipo de aparatos y considerar de que deben cuidarse, que una vez que se pierden, una vez que se rompen, es difícil volver a restituirlo. Y el pronóstico, hay que aterrizar las expectativas. ¿Por qué? Es totales, o sea que devuelven todos los dientes naturales, todos los dientes protésicos, ya, restituyen todos los dientes, arriba y abajo, devuelven solamente un 30% de la eficacia masticatoria. Una prótesis excelente devuelve un 30% de la eficacia masticatoria. Entonces, hay que considerar de que esto es una prótesis, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos esperar de esto? ¿Qué podemos esperar? Hay que aterrizar las expectativas. No porque pongamos dientes vamos a tener un resultado excelente, ¿ya? Las prótesis de arriba se afirman, pero las de abajo no siempre. Entonces, hay que tener cuidado con las expectativas frente a estos aparatos protésicos, ¿ya? No es tan fácil. Veamos ahora qué pasa con las prótesis en mal estado. Yo en la charla pasada les hablé un poco del acúmulo de placa bacteriana, dónde se juntaba. Bueno, aquí hay una foto de una acumulación de placa bacteriana y de calcificación, ¿ya? De depósitos duros alrededor de los molares. Ahí sale una cantidad de saliva no menor, porque está cercano a una glándula, entonces a la salida. Entonces, es importante darse cuenta de que si uno no realiza una higiene oral de la prótesis adecuada, podemos tener este tipo de situaciones que después es difícil limpiarlas y que además, yendo acordándonos de la charla pasada, de la neumonía por aspiración, existe un aumento de riesgo de neumonía por aspiración en pacientes que tienen prótesis sucia, ¿ya? Entonces, hay que limpiar bien las prótesis. Siguiendo con esto, el cuidador es fundamental en este aspecto. El cuidador va a ser quien va a ser nuestros ojos, ¿ya? El que va a darse cuenta de qué es lo que está ocurriendo en la boca de la persona mayor y va a ser un ente de prevención de lesiones provocadas por estas prótesis defectuosas, ¿ya? ¿Por qué? Porque una cosa es que tenga placa bacteriana y otra cosa distinta es que tenga bordes filosos, bordes puntudos, ¿ya? Que lo que hacen es irritar y dañar la mucosa interna del paciente, la mucosa oral, y que eso evidentemente trae consecuencias, ¿ya? Como lo que vemos acá, aquí, se llama epulifisurado. ¿Qué es lo que es el epulifisurado? Es un aumento de volumen debido a una irritación,
producto de trauma, ¿ya? Este aumento de volumen tiene ciertas particularidades, o sea, si crece, si es grande, ¿ya? Puede impedir que se ponga la prótesis, puede provocar dolor, puede constituir una lesión pseudotumoral, y después sacarlo es complicado. En la casa, evidentemente, no lo van a poder sacar con atención a domicilio, entonces el paciente va a tener que trasladarse con todo lo que implica. Entonces, revisar bien las prótesis es una cosa muy, muy importante, tocarla, que no esté puntuda, que no esté filuda, que los bordes no hayan estado fracturados al momento de caerse, que esté picada la prótesis, es muy, muy importante, porque puede traer consigo consecuencias como esta que estamos viendo. Una simple prótesis puede provocar esto, ¿ya? Entonces, tenemos que saber qué es lo que puede provocar esto, y bueno, ya lo podemos ver. No es menor tener una prótesis en mal estado. Hay que fijarse. ¿Qué fijarse? Yo les avancé un poco qué es lo que había que fijarse en las prótesis, pero yendo más a punto, los bordes son fundamentales en este aspecto. Sobre todo con las prótesis totales, las que restituyen todos los dientes, las placas completas, ¿ya? Estas prótesis, para poder afirmarse, lo que se realiza es un sellado, ¿ya? Si tenemos fracturas, si tenemos formas en que puede entrar aire entre la mucosa y la prótesis superior se nos va a caer, ¿ya? Entonces, no solamente va a estar relacionado a la irritación, sino que la prótesis no va a cumplir su función, y que se caiga la prótesis en un paciente, evidentemente no va a poder comer, y las tratan de afirmar con la lengua. Entonces, es un círculo vicioso que no favorece. La parte posterior de las prótesis totales disminuyen su retención si la parte posterior de la prótesis no se encuentra indemne. ¿Por qué? Porque en posterior nosotros tenemos unas glándulas que los odontólogos las tratamos de hacer compresión, ¿ya? Para crear una buena retención y un buen sellado de las prótesis totales superiores. Entonces, si tenemos ese problema ahí atrás, se nos va a meter aire y la prótesis se va a caer. Entonces, usted si encuentra que tiene la prótesis picada en la parte posterior, llame al odontólogo para que lo pueda solucionar, porque lo más probable es que más adelante se le caiga al paciente, ¿ya? Al igual que los bordes si están con problemas. Y evidentemente la placa bacteriana, que es lo que yo les decía anteriormente, que se describe que existe un aumento del riesgo de neumonía por aspiración. Eso es real, como que lo que yo les decía en la charla pasada. Sí se ve un aumento del riesgo de neumonía por aspiración en prótesis que tienen placa bacteriana, ¿ya? Placa bacteriana en grandes cantidades. Entonces, deben limpiarse, porque van a estar evitando una neumonía por aspiración. O sea, imagínense lo importante que van a estar evitando. Hablamos de las prótesis, pero tipos de prótesis hay, ¿ya? Vimos más o menos qué es lo que cómo se planificaban, ¿ya? Pero ¿qué tipo de prótesis hay? Tenemos las prótesis que reemplazan todos los dientes y que son de acrílico completa, que son las totales, las placas completas. Son los que utilizan los pacientes que no tienen ningún diente en su boca. Y luego tenemos las parciales, que reemplazan algunos dientes y tienen ganchitos, ¿ya? Pueden ser de acrílico o metal con acrílico. Cabe destacar que las prótesis parciales deben ser manipuladas cuidadosamente. ¿Por qué? Porque los ganchos se deforman, ¿bien? Entonces, eso puede hacer de que la prótesis no se mantenga en posición y podamos tener ciertos accidentes, porque los pacientes suelen tener dientes sueltos, y si ponemos estas prótesis en una mala posición, va a quedar atrapada, ¿ya? Y al momento de retirarla va a salir con los dientes puestos. Casos he visto bastante, ¿ya? Entonces es súper complicado y todo lo que implica, porque usted se va a estar sacando el equivalente a un diente usted mismo o el paciente mismo sin anestesia, entonces es bastante traumático. Por eso hay que tratar de ponerla en forma adecuada, con mucho cuidado si usted asiste. ¿Cómo se hace una prótesis ahora? Los pasos. Esto es importante mencionarlo, ¿ya? Por el hecho de que es importante saber qué es lo que hay detrás, cómo se fabrican estos elementos, porque así uno va a pensarlo dos veces y va a decir, chuta, a ver,
¿Qué es lo que ocurre con esto? No es llegar y tomarle un molde y al día siguiente está la prótesis puesta. ¿Qué es lo que va a pasar con este paciente entre medio? Realmente tenemos que cuidar estos elementos, ¿ya? Entonces, es importante saber qué es lo que hay detrás y cómo funciona. El primer paso es examen de los tejidos. Ya lo habíamos conversado un poco, teníamos que hablar, o sea, examinar, ¿ya? Y después vamos a la toma de los moldes. Pero aquí es importante mencionar, es súper relevante, darse cuenta de que hay que ser muy, muy riguroso en la persona mayor y seguir todos los pasos, no saltarse los pasos, ya que si a usted le comentan que una prótesis se hace de un día para otro, eso no es así. Esa prótesis lo más probable es que fracase, ¿ya? Esto es probado de que funciona de esta manera y se deben seguir estos pasos para que haya un éxito posterior. ¿Por qué? Porque los controles en las prótesis de los pacientes mayores es extenso por la cantidad de tejido que tenemos dentro de la boca, por la calidad del tejido que tenemos dentro de la boca de la persona mayor, que tiende a ser más frágil, más friable. Entonces, en general, es muy propenso a que se provoquen heridas. Entonces, todo este proceso deben tratar de eliminar y disminuir lo mayor posible, ¿ya? Cualquier riesgo de tener heridas posteriores en el proceso de adaptación, que aunque se sigan estos procedimientos, también pueden ocurrir. Lo que uno trata de hacer es disminuir solamente la cantidad de controles, que no sabemos cuántos pueden ser. Después de tomar esta impresión preliminar, que nosotros tomamos todos estos tejidos y los imprimimos, les sacamos un molde, ya que generalmente los pacientes mayores con problemas de deglución utilizan ciertos materiales específicos. Por eso es importante que el dentista que esté tratando a la persona mayor sea un dentista entrenado en odontogeriatría, porque si no pueden ocurrir accidentes, ¿ya? Después nosotros hacemos otra impresión. Tomamos de nuevo el molde, pero hacemos un molde más especializado. Y en este molde lo que nosotros logramos es tener una retención. O sea, ¿qué quiere decir? Nosotros logramos que esta prótesis se afirme. Y no solamente eso, sino lo que hacemos es que la prótesis quede de un largo y una extensión adecuada a los tejidos del paciente, ¿ya? Con eso nosotros vamos a lograr un buen sellado, vamos a evitar de que tengamos heridas posteriores, como ese fisurado que vimos delante, que se relacionaba al borde de la prótesis, que eso se llama flanco, ¿ya? Entonces, es muy, muy importante no saltarse los pasos, ¿ok? Es muy importante. Si a usted le dicen que la prótesis va a estar lista de un día para otro, la probabilidad de fracaso es altísima. Y los pacientes mayores no se puede improvisar, porque si no, lo más probable, incluso si el paciente tiene algún deterioro a nivel cognitivo, que la prótesis quede, no se la ponga, ¿ya? Después tomamos otras medidas, ¿ya? Después hacemos unas cosas que se llaman relación craniomandibular, que lo que hacemos es agarrar estos moldes que hicimos y los relacionamos mediante unos rodetes de cera, unos elementos, y lo que vemos es calcular el tercio, la altura, el tercio inferior de la cara, ver los contornos, elegimos los dientes en color, tamaño y forma. Ojo, este procedimiento requiere una amplia voluntad del paciente para quedarse quieto, para mantener ciertas posiciones, por ende, no es menor. Entonces, vuelvo nuevamente, que cuando uno tiene una prótesis, no siempre se puede realizar por la cooperación que pueda tener el paciente. Por eso hay que cuidarlas. Hacer prótesis nueva en pacientes es algo complejo, por eso uno trata de usar las antiguas, las modifica, las recondiciona y las pone nuevamente, ¿ya? Entonces, cuidar la prótesis es fundamental. Después hacemos una prueba estética. O sea, nosotros vemos que realmente lo que hicimos nos gusta o no, y lo hablamos con el familiar, ¿ya? Lo hablamos con el familiar, se lo mostramos al paciente, y si está todo correcto, la mandamos al laboratorio a terminar, y la prótesis queda lista, ¿ya? Aquí nosotros hacemos un proceso que se llama la inserción, que hacemos la primera instalación de la prótesis en boca, que el término concreto es ese, el término técnico, y lo que hacemos es que esta prótesis se instale, ¿bien? Y al instalarse,
tenemos que hacer un entrenamiento para poner y sacar la prótesis, ahí uno lo que hace es ver cómo se limpian, capacitar al cuidador, ¿ya? Hacer todo ese proceso para lograr de que no tengamos un atrapamiento de prótesis, por ejemplo, ¿ya? Porque cuando, por ejemplo, uno hace prótesis con ganchitos, tienen cierto eje de inserción que es como entra y sale la prótesis de forma particular. Entonces primero entra un gancho, después entra el otro, entonces eso hay que hacerlo en forma coordinada y evidentemente hay que entrenar. Y después tenemos el paso 7, que son los controles. Todos cuantos sea necesario y puede haber dolor. Esto es súper importante, considerarlo. Y que cuando se haga una prótesis, debe siempre tener controles el paciente, al menos uno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno suele encontrar lesiones, ¿ya? Que después se pueden exacerbar y generar estas lesiones gigantescas como lo de purificio, ¿ya? Que después hay que reseccionarlos, cortarlos y mandarlo a patología a ver qué es lo que son, ¿ya? Entonces hay que evitar todo este tipo de situaciones. Y los controles, o sea, controles, estamos hablando de que pueden ser hasta 60 controles, muchos controles, ¿ya? Evidentemente son casos excepcionales, pero que hayan 7 controles, 10 controles, es algo bien común en los adultos mayores. Es poco común que tengan pocos, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, todo lo que implica este procedimiento, y que generalmente tienen un proceso de tardanza de una semana, estaríamos hablando de 7 semanas y más para poder hacer una prótesis. Entonces, un buen elemento protésico tiene todos estos componentes. Por ende, si ustedes se encuentran con una situación en la cual le dicen que una prótesis está de un día para otro, lo más probable es que tenga un resultado poco satisfactorio. Y después no se acostumbre nunca al paciente, ¿ya? Entonces, quedaría mucho al azar. Con esta forma, que es la probada hace más de 50 años, sí se logran resultados que evidentemente disminuyen la capacidad de que puedan haber errores, sobre todo entre medios, porque pueden haber errores, equivocaciones, o pueden haber cierto tipo de incongruencia en la toma de medidas, pero como hay tantos pasos, se subsanan antes de pasar al siguiente. Por ende, el error que pueda haber es mínimo, o sea, es inexistente, ¿entiendes? Entonces, hay que considerar eso. Dudar, entonces, si de un día para otro una prótesis, es raro. Ahora ya vamos llegando a las consideraciones que hay que tener en cuenta del paciente con demencia. Bueno, como definición, la demencia, bueno, la mayoría que trabajamos con pacientes mayores la sabemos en cierto modo, que es un síndrome que afecta la esfera mental del paciente y que le impide hacer sus actividades diarias por sí mismo, ¿ya? Entonces, algunas recomendaciones para estos efectos pueden ser estas. No siempre se pueden hacer nudas, lo que yo les comentaba antes, ¿ya? La complejidad del tratamiento, ya del procedimiento, del tratamiento y la cantidad de sesiones, ¿ya? Eso es súper importante ahora que ya sabemos todas las fases que se necesitan, ¿ya? Salvo casos muy específicos se varía entre es una más o una menos, pero en general son muchas, ¿ya? Hay que considerarlo. Hay veces en que el paciente, por ejemplo, el paciente en fin de vida, evidentemente no vamos a poder hacerle nuevamente una prótesis si se le perdió, porque el paciente tiene otras prioridades en ese minuto de confort, ¿bien? También es común la pérdida de este tipo de elementos. Suelen perder si quedan atrapados, por ejemplo, en las camas, no específicamente en la cama, sino que entre medio de las tapas de la cama, en las sábanas, en las frazadas, y caso práctico, han levantado han tendido la cama, la prótesis ha saltado y se ha fracturado. Entonces hay que tener cuidado de mantener estas prótesis en forma, tenerla súper presente de la dinámica del hogar, y que considere que es como un súper bien. Entonces hay que tenerlas en lugares bien específicos. No dejar que el paciente las manipule.
sobre todo en pacientes con demencia, ya que existe un alto riesgo de fractura y de pérdida. ¿Ya? Fundamentalmente la pérdida es común, pero por parte del paciente. No es que el personal pierda, sino que es el paciente que generalmente pierde esto y ocurre bastante. ¿Ya? También es común de que los pacientes guarden las prótesis en confort. ¿Ya? Es bastante común de que estos pacientes boten las prótesis por el baño. ¿Ya? Es bien común de que se vayan a la basura, sobre todo con estas cubiertas de confort. ¿Ya? Entonces es importante no dejarlas cubrirlas con eso. Y es un buen predictor, ¿ya?, de pesquisa de resistencia. Si usted evalúa que existe una resistencia creciente al uso de prótesis, ¿qué es lo que está ocurriendo? Quizá tenemos que evaluar nuevamente la esfera mental del paciente, ¿ya? Quizá tenemos que evaluar nuevamente hacer un CATS, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que está ocurriendo en este paciente de que tenemos la resistencia y ya se sacó la prótesis o no se la quiere poner o algo ocurre, ¿ya? Tenemos que ver qué es lo que va viendo con el deterioro funcional de este paciente, ya que poner una prótesis es una actividad funcional demandante, ¿ya? Demandante de forma cognitiva y motora. ¿Bien? Bueno, esta es la información de contacto. Ahora me gustaría saber cuál fue su opinión, algunas consultas. La idea es que yo les di aquí como una pincelada más o menos del tema, y la idea es que salgan dudas para que yo las pueda responder en la medida de lo posible. Y eso es más que nada. Perfecto, muchas gracias, Francisco. Me encantaría, por favor, que dejen sus preguntas por el chat, así lo podemos ir leyendo a voz alta para que Francisco la pueda contestar. Y también, si pueden indicar al ELIAM al que pertenecen, porque aquí tenemos casi todo el personal del Santa Verónica con nosotros, lo cual es genial, pero por si hay más de otros hogares, se los agradecería. Así que, por favor, si tienen preguntas, por favor, escríbenlas. Vamos a ver. Por aquí había gente que se estaba conectando hace poco, que era María Olivares. Ahí está la Cana, saludos por allá. No sé si habrán de otros hogares. Y también, si tienen preguntas, por favor, que la pueden realizar a través del chat. Al parecer, no hay ninguna duda, Francisco. Súper. Aquí está desde San José de Cunco. Perfecto. Francisco, no sé si te gustaría dejar algunas últimas palabras antes de terminar. Nada, que cuiden las prótesis, que ahora que ya sabemos todo lo que implica, que son como 7 semanas, téngalas en consideración, que no es llegar y hacerlas nuevamente, ¿ya? Que puede significar un deterioro en la calidad de vida del paciente mayor bastante importante, ¿ya? Entonces, que no da lo mismo. Perfecto. Mira, justamente acá Sofía Torres pregunta cómo Bien. realizar un buen aseo a las prótesis completas. Con el cepillo normal, sin pasta de dientes, con jabón líquido neutro y frotando bien para desorganizar la placa bacteriana y no se forme esta capa dura que si no se remueve es difícil sacarla, no se puede retirar. Perfecto. No sé si alguien más tendrá dudas, si no, ahí está agradeciendo Sofía. Con esto damos por finalizar esta charla. Te agradecemos de nuevo, Francisco. Ojalá que a estos 3 hogares participantes les haya servido harto. Ahí está la Canahan. ¿También Canahan tiene una pregunta? ¿No? Ah, ya, solamente No, estaba era pasando a saludar. solamente para que me dieran.
Bueno, de todas formas esto también lo tenemos grabado, así que se lo podemos compartir de nuevo a los hogares asistentes ante cualquier cosa. Eso, muchas gracias Francisco de nuevo por tu tiempo. Listo, que estén muy bien. Que estén todos muy bien, que tengan buena tarde. Chao, chao. Chao, chao.